Muy buenas noches. Bienvenido a este tu programa, La Danza de la Vida, donde juntos hacemos cultura cada noche y además cultura para todos. Un programa accesible que difunde grandes artistas mexicanos de talla nacional e internacional, pero además que nos acerca no solo a su arte, sino a sensibilizarnos con las personas que son y que de alguna manera nos hacen ser porque todo está conectado. Y esta noche recibimos un bailarín, pero además un danzante de la vida que en su momento fue ex primer bailarín de la Compañía Nacional de Danza, que además tuvo la oportunidad de estar en Inglaterra, en Australia, ahora en Canadá y también, ¿por qué no?, regresa siempre a México a devolverle lo mucho que ha aprendido. Él es el maestro Jaime Vargas, nos acompaña y ya estaremos hablando de dónde está actualmente. Bienvenido, Jaime. Hola Malinari, muchas gracias por invitarme a este programa. He estado siguiendo tus programas de la danza de la vida y estoy muy emocionado y es un honor el poder estar aquí. Sí. El principio de mi carrera fue enfocado hacia la técnica, fue una cuestión de... empecé tarde en el ballet, solo entrené aquí en México con Tita por 4 años y de ahí me fui al mundo, de ahí me aventé de cabeza para irme a Inglaterra. La técnica obviamente es muy importante. Para poder soltarla tienes primero que entenderla y manejarla al máximo. Y llegó un punto en mi carrera en el cual fue un parteaguas y esto nunca lo olvido. Siempre agradezco este momento de mi carrera en el cual me toca trabajar con una de las gentes más importantes de la danza en México, una persona que adoro, la maestra Nelly Happy. Somos dos. Y me da el rol del hombre atormentado en su famosísima Carmina Burana. Yeah. Y este rol es un rol muy poderoso que me llega a mí, muy complicado, muy, muy poderoso que me llega a mí en una época que estaba yo muy joven. Yeah. Y entonces, cuando me toca interpretar ese rol, aplico el mismo sistema, el mismo protocolo que había estado haciendo con todos los demás roles que me habían tocado hasta entonces. Sí. Y me doy cuenta, después de la primera función, que no logré una conexión con el público y no logré una conexión conmigo mismo. Y entonces eso me sorprendió mucho, fue un golpe muy fuerte como artista a mi ser, a mi ego, a mi entrenamiento. Y entonces me empecé a preocupar porque no logré lo mismo que había estado logrando y no entendía por qué. Entonces, lo primero que hice, agarré mi saco de trucos y lo primero que hice fue lo que siempre hacía: echarle más ganas, poner más fuerza, atender más la técnica. Entonces trataba de saltar más alto, de girar con mayor precisión. Pero Carmina Burana no era un rol tan técnico. Técnico, exactamente. Entonces eso no me estaba funcionando, me estaba limitando, de hecho, me estaba llevando hasta cierto punto nada más y sí, me estaba atorando ahí, estaba topando con pared. Entonces la temporada empezó un poco frustrante y me acuerdo que la maestra Nelly, que es una linda, después de la función se acercaba y me agarraba la carita y me decía: "Ay, güero". Así como: "Ay, cosita, qué lindo". Pero no, ese rol tenía que ser un hombre súper fuerte que ha sido golpeado por la vida y ha tenido todas estas experiencias y está en un conflicto interno impresionante. Y entonces lo que... dentro de esa apuración que tenía y dentro de esa búsqueda, dije: ok, tengo que internalizar esto. No me está funcionando hacerlo solo en el cuerpo. Entonces empecé a leer las líricas. Me fui más hacia lo que es la obra. Sí. Empecé a leer las líricas, a ver exactamente qué es lo que decía cada párrafo, porque Nelly en ese aspecto, toda su obra está montada de acuerdo a cómo están los cantos. Entonces es muy literal en ese aspecto. Y lo cual me ayudó, porque entonces pude ver claramente lo que estaba viviendo el personaje. Lo empecé a tratar de internalizar, de entender cómo yo me sentiría si estuviera en una situación igual. Sí. Ardiendo interiormente, con ira vehemente.
Y pues yo era un chavito que estaba Sí, claro. de otras cosas. Entonces empecé a leer los textos, empecé a entenderlos. Luego ponía la música a todo volumen en mi cuarto y tenía los textos traducidos y tenía los textos en el idioma original, en latín, y entonces empezaba a cantarlos, así a gritarlos, Y como todos que en la tratando casa de... ¿qué Sí, pasa? cállese. Y entonces yo solito me levanté en el cuarto, empecé a sentir esta fuerza interna, empecé a sentir el personaje, empecé a entenderlo. Yo solo en el cuarto me aventaba al piso, lo que estaba tratando de representar en la obra, y de repente empecé a sentir diferente, empecé a sentir una cosa que no había sentido nunca. Y era este manejo del personaje, entenderlo, porque los personajes en ballet son fuertes, pero son sencillos. ¿No? Sí, El muy príncipe. puntuales. Y el príncipe pasa su problemática y de repente Ya tiene está. un desenlace bueno y así hasta que llegas al príncipe Albrecht, que es otro príncipe diferente. Caso Pero aparte. entonces, caso aparte. Pero entonces, gracias a eso, empezó una transformación interna y la empecé a aplicar en la obra y me encantó. Y yo siempre digo, cada vez que platico esto en todos lados, en México, en el mundo, siempre digo que este fue mi despertar artístico. Este fue donde me empecé a transformar de ser un bailarín ejecutante a ser realmente un artista. Pues realmente el conocimiento es luz y el autoconocimiento es mucha más luz. En el momento que surge, porque bueno, ahora nos has compartido este momento donde hay un parteaguas entre lo que es el bailarín y el artista o el artista bailarín. ¿Cómo es que tú percibes esta situación cuando tú tienes este personaje en la Carmina? Dices, no logré lo que tenía que lograr tú desde ti, o la respuesta del público es la que te hace repensarte en cómo descubres tú que hay que hacer ese trabajo exactamente. O sea, viene de una introspección o de una falta de conexión que tú percibes, o cómo surge. En el caso de Carmina Burana fueron las dos cosas. Estábamos bailando, haciendo función en Bellas Artes y cuando terminé mi solo, que es una parte muy representativa, la respuesta del público fue muy tibia. Y yo había visto, ese fue el primer ballet que yo vi en Bellas Artes. Me llevó Tita a ver esta obra y fue una de las cosas que me hizo enamorarme de la danza. Lo estaba bailando Darius Blayer, que en ese momento ya tenía una gran experiencia y era con quien él ya había creado ese papel, una de las primeras gentes que hizo ese rol. Y era realmente un bailarín que significaba lo que era esa obra. Entonces, cuando yo veo la respuesta del público, sentí que algo estaba faltando, me sentí muy vacío. Yeah. Y eso concordó con mi sensación dentro. Yo no estaba pleno no me sentía en conexión con ese rol, sentía que estaba faltándole mucho y no sabía qué. Entonces fueron las dos cosas. Ya. Ahora has mencionado a Tita ahora en diversas ocasiones, y la realidad es que muchos mexicanos, incluida yo, debemos parte de nuestra formación a Tita, con muchísimos años dentro de la docencia, con su centro de arte y ballet, que en su momento también estuvo en Acapulco y estuvo aquí en Cuernavaca. Y al final del día, esta energía y este empuje y vamos hacia adelante y no importa y vuélvelo a intentar, siempre con una actitud, la recuerdo muy de echar hacia adelante, de seguir, de ser positiva. Definitivamente siempre era como el nombre de Tita acompañado de Jaime Vargas. Siempre en mi referente había esta línea. Tienes hermanos y también relacionados con la danza, pero me voy a atrever a decir que de alguna manera un poquito los ojos, el niño de los ojos de Tita, porque venía Jaime Vargas y Tita echaba la casa por la ventana. Venía Jaime Vargas y era el curso y el verano en Centro de Arte y Ballet, y allí íbamos todos, y estos recuerdos bonitos en donde finalmente la danza nos une, la danza nos hace estar ahí y unirnos incluso un poquito en el carácter nacionalista, si tú lo quieres llamar así, de decir,
tenemos un mexicano, un primer mexicano, que en su momento, bueno, pues estuvo en Inglaterra, pero estuvo en Australia, pero además fue nombrado, entiendo, el primer Benoit de la Danse como candidato por tu papel, por tu rol en la flauta mágica. A mí me gustaría preguntarte, quizá puedas sentir la respuesta, pero el público es importante que sepa que hay gente generosa, que hay gente que ve por otros, que hay gente que ayuda, que hay gente que apoya. Tita Ortega, Jaime, en tu vida. Wow. La gente cuando ve a Tita Ortega ve a una maestra de ballet y yo veo un ángel. Tita, algo que mucha gente no sabe es que Tita ayudó a incontable cantidad de bailarines, pero no solo les ayudó en su carrera, Tita a mucha gente le cambió la vida. Y a mí, en la situación en la que estaba de joven, con familia, con situaciones difíciles como en todos lados, una situación económica también muy difícil, yo jamás hubiera podido acceder a un entrenamiento en danza si no hubiera sido por ella, ¿no? Sí. Tita abrió las puertas de su estudio a mí y a mi familia. Nos regaló una carrera. Yo estuve 4 años estudiando con Tita. Nos regaló una carrera. No tuve que pagar un solo peso de esa carrera. Qué lindo que lo compartas porque estas partes son importantísimas. Sí, perdón, es que me gana la emoción. Nunca Tita nos pidió nada a cambio. A mí jamás me pidió que hiciera absolutamente nada, que levantara un plato, nada. Y no solo eso, yo entré ahí mis 13 años hacia los 14, en una etapa difícil de la adolescencia. Tita jamás me presionó, siempre creyó en mí, siempre creía en todas las gentes que estaban ahí en la escuela. Ella veía los potenciales mucho antes de que tú te dieras cuenta que los tenías. Y te proyectaba hacia allá. Siempre que ella hablaba de un paso, decía, solo es cuestión de tiempo. No te preocupes, esto no es difícil, esto va a salir. Y yo venía de una situación de ser un joven muy inseguro, con muchas inseguridades, y ella me ayudó a sanarlas de una manera, con una compasión, con un cariño impresionante. Entonces, para mí Tita no fue nada más esa cuestión de la danza, para mí fue de verdad un ángel que me cambió la vida. Y yo le vivo eternamente agradecido porque no sé qué estaría haciendo si no hubiera sido por ella. Y yo siempre lo reconozco en la danza. Yo estoy en Canadá, en la situación que vivo. Yo he viajado el mundo, he podido tener una carrera maravillosa y en realidad todo empezó gracias a ella. Si no hubiera sido por Tita, nada de eso existiría en mi vida ahorita. Entonces, te puedes imaginar en el pedestal que la tengo a ella. Y aparte de todo eso, aparte de que me ayudó a mí, a mi familia, y que vi que ayudó a una cantidad enorme de bailarines, de la misma manera, abriendo las puertas de su estudio, las puertas de su persona, las puertas de su casa. Me adoptó, me quería como si fuera un hijo. Y yo también a ella. Entonces se formó una relación muy especial en la cual los dos nos estábamos retroalimentando. Cada vez que podía hacer algo por ella, por supuesto que estaba ahí, ¿no? Y me encantaba ver la manera en la cual ella estaba ayudando a otros estudiantes, a gentes también que no tenían recursos. Y yo siento que eso fue también una cosa que me influenció, porque yo empecé a desarrollar estos proyectos en Canadá para alcance comunitario y me acordaba mucho de ella, me acordaba mucho de lo importante que era voltear con una persona y hacerla sentir que es importante, que está ahí, que vale la pena, que tiene talento, que tiene un futuro, que está cuidado, todas estas cuestiones. Entonces, bueno, podría usar todo el programa para hablar de la maravillosa mujer, persona, maestra que es Tita Ortega y que ha sido con toda la gente. La verdad que la adoro y le agradezco infinitamente todo lo que hizo por mí, por mi familia y por tantos bailarines que hay ahí que hicieron carrera gracias a ella. Y fíjate que probablemente tú no te des cuenta, y muchos años después te lo estoy diciendo. Yo fui de las personas que los vio y ver eso
Jaime, uno lo agradece. En ese momento de la historia se llamaba Jaime Vargas y Tita Ortega, pero como tú dices, hubo otros nombres que al final del día hizo mejores hombres. Ahora, sí, dime. No, sí, que en realidad se creó ella creó un ambiente extremadamente positivo alrededor de su casa, alrededor de su estudio, con las gentes que iban ahí. Y yo siento que todas las personas que veníamos de fuera y que veníamos de diferentes circunstancias, entrábamos en ese lugar y era como un oasis, era como realmente un poquito el cielo en la tierra en ese momento, ¿no? Pues la seguimos teniendo con nosotros y seguimos percibiéndola y seguramente algo estará siempre moviendo, siempre en movimiento, siempre inquieta y con esta energía bonita que la caracteriza. Jaime, en algún momento me tocó verte en repetidas ocasiones cerca del maestro David Howard. En ese entonces eran los ballet masters, ¿no? Eran la clase magistral. Yo me acuerdo que yo iba con mi gafete y casi llegaba y decía, permiso, yo voy adelante porque me costó mucho trabajo viajar hasta acá y hice mucho esfuerzo para poder estar aquí, ¿no? Y luego decía, ay, qué egoísta, me pude haber puesto más atrás, pero decía, no, estuvo bien. El punto es que un maestro, no sé, a razón, a mí me tocó verlo, David Howard, y tú lo hablarás ampliamente, con una búsqueda diferente, un enfoque diferente que me parece que incluso hoy en día podría ser revolucionario. Pero tú sí estuviste muy cerca de él. Yo era nada más de las que llegaba así a primera fila y casi, yo me formé, gracias, me tocaron los asientos de adelante. ¿Cómo fue esta experiencia con este gran maestro? Ahora no se encuentra entre nosotros, pero seguramente dejó legados en ti y en muchas generaciones. Sí, bueno, la experiencia con David Howard fue una experiencia maravillosa. Yo lo conocí yendo a Nueva York una vez que la primera beca que nos dieron de Bellas Artes. Sí. Éramos un grupo de 10 bailarines, 8 de danza contemporánea, Irma Morales y yo. Y tomamos clase en Steps con David Howard, estaba dando clases abiertas. Perdón, él tenía su estudio en ese momento. Después ya se movió a Steps, pero tenía su estudio y era muy famoso, era un ícono de la danza en Nueva York, y fuimos a tomar clase con él. Y desde el principio, yo creo que por personalidad, yo conecté con él en su forma de enseñanza, en su forma de ser como persona y descubrí... afortunadamente me di cuenta muy temprano en esa conexión que él era un gurú de la danza, era un sabio de la danza, no era nada más un maestro, no tenía que ver con el intelecto. Y una de las grandes características que tenía él es que observaba a la persona individualmente. Él nunca imponía una técnica a todos. Él te veía como tú eras y tus características y lo que tú necesitaras. Tenía una gran intuición psicológica. Sí. Y entonces, cada vez que trabajabas con él, era una paz, una calma, se abrían una serie de posibilidades impresionantes. Le hablaba de conceptos que parecían más filosóficos que técnicos, que eran más filosóficos que técnicos, pero que te llevaban a alcances mucho mayores de lo que comúnmente la técnica te llevaba, ¿no? Sí. Entonces, en ese entonces, honestamente, yo no entendía esos conceptos, no entendía lo que me estaba diciendo. Lo sentía el alcance, y era una cosa que era como que se iba filtrando hacia ti, y poco a poco iba llegando, y de repente era una explosión de posibilidades. Sí. Y aparte, él también... muy parecido en personalidad a Tita, una persona que se preocupa por los demás, que siempre está ahí, que está tratando de verdad de ayudarte a que alcances tu máximo potencial. Yo empecé a trabajar mucho con él y a absorber lo más que podía. Entonces, después de que fuimos a Nueva York, Irma y yo comenzamos a hablar con los directivos de la compañía para que lo trajeran de invitado. Y entonces logramos que viniera a México. Ah, mira. Sí, se logró en ese momento. Se logró en ese momento, fue un maestro invitado. Y cuando llegó David a México,
yo me le pegué así, mira, succionándole el poder, como lapa, te lo juro, yo una lapa con David Howard. Estaba en el salón, me metía a todos los ensayos que él estaba, me tocó trabajar con él directamente en mis ensayos. En las clases yo estaba abierto así como una esponja para tratar de absorber cualquier cosa que decía. Me funcionaban mucho sus correcciones, después ya entendí por qué. Y en ese momento no lo captaba. Pero era una forma de ver las cosas maravillosa. Y después de que terminábamos los ensayos, yo estaba así con David, así viéndolo de frente, decía, David, así como ¿vas a hacer algo ahorita? Ahorita. ¿Qué vas a hacer ahorita? ¿Quieres que te dé un aventón a tu hotel? ¿Piensas ir a comer a algún lado? ¿Te puedo llevar? O sea, yo me aventé así a los pies de David Howard. Le dije, ¿qué necesitas? Y gracias a eso, afortunadamente, él también conectó mucho conmigo en ese aspecto. Estaba agradecido de tener una gente que lo estuviera atendiendo. Acompañante. Y entonces, pero para mí era plan con maña. Yo lo llevaba a todos lados y le hacía preguntas de danza. Ah, bueno. Y entonces, así estuve con él cada vez que vino aquí y todo el tiempo, desde la primera vez estuve con él. Y entonces yo estaba muy joven en esa época y mi mentalidad, mi enfoque era en cierta forma muy sencillo. Y entonces me acuerdo que un día, y esto fue una cosa que me cambió, estábamos en la zona rosa, estábamos sentados en un café que tenía un patio afuera y estaba bien bonito con árboles y todo, era un día bien bonito ahí en la ciudad. Y entonces yo estoy con David y le digo, ok, David, ¿te puedo hacer una pregunta? Y como que me daba pena, no lo quería molestar, pero él así, siempre muy generoso. Y entonces, sí, claro. Y le pregunto, ok, hay escuelas que dicen que la posición de Brava, y entonces le enseño, la posición de Brava, los brazos tienen que ir a los lados de las piernas, unos que son un poquito más adelante, más cerrados, unos que es a cierta distancia de las caderas. Y entonces le pregunto, ¿cuál es la posición correcta? Y yo estaba esperando que él me dijera, bueno, la escuela francesa o la escuela rusa o tiene que ser esta posición. Y cuando le hice esa pregunta, me observó, se volteó y se quedó viendo a no sé dónde, como 1 minuto y medio sin hablar. Y yo en mi cabeza empecé a decir, ay, lo ofendí, lo estoy atosigando. Sí, pensé que había cruzado alguna línea que no debía haber cruzado y entonces estaba yo a la expectativa, así casi como quería, retiro la pregunta. De reversa. Y entonces de repente se voltea, de repente sigue observando y de repente ya comienza a hablar y me dice, ¿ves ese árbol que está allá? Y entonces volteé y pues había un árbol ahí. Y me dice, ¿qué le cambiarías al árbol? Y yo me quedé como, sí, así me sacó de onda completamente. ¿Qué le cambiaría al árbol? Me dice, sí, le pondrías más hojas, más follaje, le cambiarías las ramas del lugar, le pondrías más. ¿Qué le cambiarías? Y yo le dije, absolutamente nada. Es un árbol, así está. Y se volteó y me dijo, exacto. Y siguió tomándose su café. Y ese concepto tan sencillo me tomó 2 años entenderlo. Yo seguía dándole vueltas al árbol y de repente pensaba y decía, ¿por qué el árbol? ¿Por qué el árbol? Y un día me acuerdo perfecto, estaba en una clase frustrado porque estaba tratando de trabajar en tener más turnout, más apertura y estaba forzándola, pero eso me estaba desestabilizando porque las piernas yo no estaba aguantando mi turnout, ¿no? No estaba estructuralmente hecho para estar así. Sí. Y entonces perdí estabilidad, no me salían bien los giros, los balances, todo. Y no entendía por qué. Y de repente dije, ay, ¿y si no me preocupo del turnout? Voy a probar y voy a trabajar sin estar forzándolo tanto y nada más hasta donde me dé, donde lo sienta cómodo. Y lo voy a trabajar ahí un tiempo a ver qué pasa. Y lo empecé a trabajar así, yo conscientemente, sin preocuparlo. Tenía un buen turnout. No nada espectacular, pero de repente al empezar a trabajar así, todo mi cuerpo hizo clic, entré en lo que mi cuerpo necesitaba, no en lo que me estaban diciendo que hiciera. Sí. Y empecé a tener esa consistencia que estaba buscando
y de repente me hizo clic el árbol. Y entonces yo dije, "Ah, es individual, es lo que a ti te acomode. Esto tiene que ver con una cuestión personal en el cual tú tienes que encontrar qué es lo que a ti te funciona". Sí. Y me cayeron todos los 20, como de esos aha moments, ¿no? Esos momentos de, "Oh", me cayeron todos los 20 y a partir de ese momento entendí la danza desde una perspectiva completamente diferente. No es algo que tienes que forzar a hacer de alguna manera, sino es algo que utilizas, la técnica es algo que utilizas para entonces tú encontrarte a ti mismo y ya lo utilizas como un vehículo, pero que te sirva a ti, acomodada a lo que tú eres, a tu fisiología, a tu manera de ser, de sentir, de tu entrenamiento, todo. El Brava, la respuesta del Brava es, no importa, lo que a ti te acomode. Y esa cosa, desde a partir de ese momento mi visión cambió, no solo como bailarín, porque a mí me encantaba dar clases, me empezó a cambiar también como maestro. Yo empecé a tratar de ver a las gentes desde su propio punto de vista, no desde el mío, no desde el mío como bailarín, lo que yo sé hacer, mira cómo lo hago, hazlo tú, a mí me funciona, a ti te funciona, sino desde el punto de vista de, ok, vamos a ver, tú qué tienes, cómo eres, cómo estás estructurado, qué técnica tienes. Ok, a ti tal vez te funciona esto, pruébalo por acá y hacer que el descubrimiento sea personal interno. Y esa fue una de las grandes cosas que aprendí, si no la más grande, de David Howard. Aparte, él trabajaba mucho con patrones de energía y entonces él utilizaba los patrones de energía para conformar los pasos, esto lo decía en sus cursos, para sí, que un paso ligara con otro, ¿no? Los patrones de energía en figuras de 8 o como en una onda sube y baja, que eso me ayudó muchísimo a aprender a armar ejercicios. Y después yo lo empecé a aplicar, pero en el movimiento, en la biomecánica, y me empecé a meter en todos estos aspectos. Sí. Y entonces empecé a ver el cuerpo de una forma completamente diferente y la técnica desde el punto de vista del movimiento y no desde el punto de vista de la técnica misma. Y eso es una cosa que también me elevó en la técnica, y eso fue una cosa que me ayudó, que viene precisamente de la visión de David Howard. Sí, era muy futurista y un gurú, un sabio de la danza. Ahora que lo cuentas, bueno, hice el viaje hasta el árbol ahorita mismo. Y además su figura, digamos, a grosso modo la tengo presente, con su pants, con su camisa por fuera, un poquito llenito con pancita, un poquito peloncito de aquí, siempre pianista, que lo acompañó durante mucho tiempo. Todas estas anécdotas que son muy lindas y que quise tocar este punto porque en lo personal también fue lo poquito que yo pude tocar, su presencia, lo que me tocó también hizo una cierta o importante transformación. Tú lo tuviste muy de cerca. Y esta visión de este árbol y decir, un poquito, cuando dejas de luchar empiezas a comprender, ¿no? Cuando dejas de querer estar ahí, estás ahí, ¿no? Un poquito pasa esto. Me parece que es bellísimo, sí, que lo compartas, además siendo un ballet master en este momento. Jaime, revolucionar el pensamiento, y con el pensamiento revolucionas la energía, o si quieres empezar al revés, revolucionas la energía y entonces evoluciona el pensamiento y toda la organicidad en el cuerpo. Hace mucho tiempo conocí esto es como en un aspecto más, un poco diferente, pero también me tocó escuchar a alguien que le preguntó a otra persona, bueno, ¿y cuál es la verdad? ¿No? El hinduismo, el taoísmo, el judaísmo, tal. Y entonces empezó, entonces me acordé ahorita cuando lo dijiste, David Howard, se voltea a esta persona y saca un encendedor. Entonces saca el encendedor y lo prende, así, clic. Igual, así la misma cara, como tú hiciste, David Howard, yo hice en ese momento y dije, algo extraño está pasando. Entonces observo, prende el cricket y le dice, esta es la verdad. Dice, todas las chispitas, cada una en su naturaleza, forman parte de la misma luz. Y todas. Y entonces, ahorita que lo dijiste con el árbol, dije, gran maestro. No es mi maestro esta persona, ni nada en particular, pero me tocó, digamos, coincidir en ese momento. Ajá. Y es donde distingues una maestría,
¿no? Y creo que definitivamente, yo no sé si a ti te tocó, pero a mí me tocó en algún momento que dijera, haz de cuenta una cosa como decir, saca la energía del pecho para sacar una cosa en los pies, ¿no? Y yo, sí. ¿Qué demonios tiene que ver mi pecho con mis pies, no? Y entonces, como el hacer esta energía de manera circular o conectar con el otro círculo, me dio, no sé, tú ahora lo compartirás, me gocé más de mí. Me gocé más de mí y a partir de que me gocé más de mi muy o no muy avanzado físico en entendimiento dancístico de que a veces todo tiene que ser como muy perfecto, como que tiene que ser de esta manera y si no es de esta manera no funciona. Empecé a hacer más danza que a querer hacer danza. No sé en tu opinión. Sí, te entiendo perfecto, pero perfecto, porque me acuerdo que yo me metía en los ensayos, a todos los ensayos donde yo no tenía que ensayar, pero estaba David en algún ensayo, me metía con él, observaba el ensayo y hasta hacía yo una prueba. Cuando algo no salía bien, yo mentalmente daba correcciones acerca de eso y entonces escuchaba qué correcciones iba a dar David. Sí. Para comparar más o menos dónde estaba yo en cuestión de la visión de lo que estaba pasando. Y entonces yo pensaba una corrección y decía, no, es que tiene que bajar aquí, tiene que hacer esto. Y David decía algo completamente fuera de que no tenía que ver en mi cabeza, ¿no? Alguien hacía unas piruetas a la segunda, con la pierna así, pero la pierna estaba doblada y se doblaba un poquito en el esfuerzo. Y entonces, pues yo obviamente decía, bueno, tienes que presionar el piso y estirar la rodilla, ¿no? Apuntar el pie, así. Sí. Y entonces David le decía, vuelve a hacer y concéntrate en la energía de tu mano izquierda, ¿cómo está saliendo? Así. Y yo, pues si la pierna la tiene doblada, ¿qué tiene que ver la mano izquierda con la pierna? Obviamente en ese momento no lo entendí. Veía más allá de lo evidente. Veía más allá de lo evidente y ahora lo comprendo perfectamente. Él estaba viendo la energía de todo el cuerpo, un patrón de energía que estaba conectado en todo el cuerpo y dónde se estaba rompiendo el patrón de energía. Y muchas veces es una sensación. Y yo les enseño, por ejemplo, a los bailarines, les pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando tú te quieres salir de una alberca, te vas a la esquina de la alberca y te empujas de la alberca para subir. Cuando tú quieres trabajar postura en el ballet, imagínate esa energía desde el pecho, alargando y presionando hacia el piso para subir, como un cohete que está empujándose de abajo hacia arriba. Y se les acomoda toda la columna vertebral, los hombros, todo se acomoda sin tener que pensar en la postura, ya la tienen perfecta porque el cerebro lo hace natural. Pero les tienes que dar una conexión neuromuscular que sea una línea recta, una sola cosa que conecte todo, en lugar de partirla en puntos de apunta el pie, estira la rodilla, sí, baja si no la cadera. Vives peleando con el cuerpo prácticamente. Exactamente. Y entonces te digo que ahora lo puedo ver como a través de ese manejo de energía es mucho más sencillo poder manejar todo lo que es lo que se tiene que mover en el cuerpo, porque el ballet es muy complicado. Y eso fue una cosa que él lo veía claramente como un cubo cuadriculado donde te estás moviendo y veía los vectores y las vértices y las fuerzas, los ángulos. Ahora yo así lo puedo ver, pero me tomó años y años poderlo entender. Era muy, en ese momento era como, ¿qué está diciendo? Pero él estaba viendo, como dices, más allá de lo evidente, existe otra manera de verlo. Jaime, te lo tenía que preguntar y también tengo que conectar con una pregunta que me gustaría que fueras como muy concreto en lo que nos pudieras aportar. Hoy por hoy vivimos en una sociedad en donde todo es la velocidad. O sea, hoy por hoy las entrevistas a los artistas en general son de 1 minuto, de 3 minutos en las máximas casas de producción. Y yo me pregunto, ¿y qué puedo saber yo de un Jaime Vargas en 3 minutos? Y este factor trasladado al alumnado. Hoy en día vemos además, chicos, pues ver 6 piruetas en nuestra época eran 6 piruetas, ahora ya es 12 y entonces va viendo esto un poco. Yo pertenezco a esa generación y estoy como en el sándwich, ¿no? O sea, recuerdo acá, pero también veo acá y entonces me pregunto aquí, ¿cómo manejar
cómo hacer presto o dentro de un ritmo orgánico para las nuevas generaciones estas informaciones que a veces no puedes voltear y ver el árbol 1 minuto y medio porque el alumno se está ya estresando. ¿Cómo manejas esto? Tú eres una persona que se dedica a trabajar con chicos, que además ahora, bueno, has venido a México también. ¿Cómo lo manejas, estas velocidades, esta sensibilidad en este ritmo actual? Fíjate que es muy importante lo que estás diciendo, ¿no? Las entrevistas de 1 minuto solo tocan una superficie, están muy planas, no se van al trasfondo. Y yo cuando estoy trabajando con estudiantes y con los bailarines profesionales, una práctica que hice, que la trabajé a través de muchos años, era simplificar. Entonces yo quería encontrar una forma en la cual yo pudiera decir, porque esto yo veía de los grandes maestros también. Sí. Y de David, por supuesto. Yo quería decir una frase, dar una indicación que abarcara muchos aspectos, pero que me tomara el mínimo de tiempo posible decirla, para no romper el ritmo del ensayo. Porque al principio, obviamente yo, como todos al principio, veía una corrección y la daba de 3 formas diferentes y luego la repetía y luego la reafirmaba. Entonces el bailarín se quedaba parado así 5 minutos sin estarse moviendo, mientras yo daba una cátedra acerca de la corrección que el bailarín tenía que hacer y le ponía ejemplos y casi sacaba el pizarrón, le sacaba un video, le mostraba mi vida cuando era niño. O sea, te vas, pero te vuelves un... Sí, estás ¿no? buscando la forma de llegar. Ajá, pero a veces nos volvemos oradores y entonces nos extendemos de más en las cosas. Entonces yo me acuerdo que cuando yo era bailarín, eso me enfriaba el cuerpo. Estaba así esperando y quería estar en acción. Entonces lo que hago es, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir al estudiante? ¿Qué le puedo decir al bailarín? Que le detone la conexión neuromuscular necesaria, que detone la visión necesaria para que pueda lograr lo que está tratando de lograr que no está viendo. Y entonces empecé a simplificar conceptos. Y me ayudó muchísimo observar cuestiones de biomecánica, cuestiones de física aplicada a la danza. Me ayudó mucho observar patrones de energía. Y entonces utilizaba estos elementos y entonces ya podía decir, ok, la cadera está bajando en una diagonal, pero él la está tomando como si estuviera bajando completamente recta hacia abajo, como si estuviera bajando vertical completamente, pero la cadera viene en diagonal, entonces no le está funcionando el paso. Y entonces yo le decía, ok, enfoca, cuando lances a la bailarina y dé la vuelta, concéntrate en la cadera, en nada más. Concéntrate en la cadera y observa el movimiento de la cadera y ve cómo está bajando, en qué línea está bajando. Y con esa corrección, en lugar de darle 20 correcciones de cómo la tenía que aventar o a la bailarina de lo que tenía que hacer, con un pequeño enfoque, él iba así y veía exactamente el punto clave del centro de la bailarina y cómo estaba moviéndose en el espacio. Entonces al cachar, ya cachaba en la diagonal que se necesitaba y la podía agarrar. Mucho más sencillo. Cuando estaba haciendo un bailarín, llevé a unos bailarines al concurso de Varna, a Yue Sayaka, un chino y una japonesa bailarines muy buenos. Sí, los vimos. Él no sabía parnear, él llegó, no tenía entrenamiento de parneo en su escuela, entonces llegó sin técnica de parneo, entonces lo tuve que preparar a parnear a ese nivel. Teníamos 2 meses. Pero estábamos de vacaciones, entonces tuve tiempo de estar con ellos en el salón. Y entonces le decía, ok, para parnear, tu eje tiene que estar exactamente en medio del eje de la bailarina. Cuando la bailarina está en cuarta, si te pones exactamente atrás de ella, si ella se sube a la punta, se va a mover a tu izquierda, porque la punta está allá, ¿no? Entonces es una cuestión de eje. Y entonces yo le decía, tienes que pararte a su izquierda de entrada para que cuando ella suba esté exactamente enfrente de ti. Y ya que hagas eso, ya que tengas tu colocación, cuando ella suba, tú tienes tus brazos enfrente y esa es tu cadera, este es tu centro y ese es su centro de ella. Concéntrate en su línea de centro, velo como si fuera una línea recta de arriba abajo. Y concéntrate en eso y nada más. No veas nada más, enfoca tu mente en su eje. Y entonces ella subía y entonces él podía ver
perfectamente cualquier movimiento fuera del eje que estaba sucediendo durante la pirueta y lo podía controlar. Y entonces empezó a aprender de una manera muy, muy, muy rápida, porque era una línea recta exactamente al punto que se tenía que enfocar. Y eso, lo que te estaba diciendo, minimización de concepto, yo le podía haber dicho 1000 correcciones de cómo hacer esa pirueta, pero me fui a la más eficiente, a la simplificación, y entonces con pequeños enfoques, pero precisos, perfectos, exactos en donde tenía que ser en cada momento, él empezó a entender la técnica de parneo a una velocidad impresionante, porque aparte era muy, muy, muy dedicado, estaba abierto como esponja y estaba poniendo atención y haciendo exactamente lo que estábamos trabajando. Entonces, esa es la forma en la que yo lo hago. Trato de minimizar el tiempo que estoy yo hablando, de darles un concepto que los lleve en línea recta al jugo, a lo más importante del asunto. Y esto es en lo que me ha ayudado todo este concepto de la biomecánica, de los patrones de energía, estas cuestiones de física aplicada hacia la danza. Es muy padre, es muy, muy maravilloso. Pues tuviste oportunidad de observarlo en muchos cuerpos, Jaime, porque trabajaste tú directamente como bailarín. Me recuerdo que era Irma, o sea, como que no había una sola. Yo de momento decía, ¿por qué? No sé, no, en ese momento por qué, pero yo veía que estabas con una bailarina o con otra o con otra o con otra, que bueno, pues así ha de ser, ¿no? Pero normalmente como que estaría casada con la idea de que estuvieras con tu pareja de parneo, ¿no? Y de alguna manera probablemente pudiste practicar mucho esto de observar, ¿no? Fíjate que padre lo mencionas, porque es exactamente eso, lo que estás diciendo, es exactamente lo que es. Yo aprendí todas estas cuestiones de biomecánica parneando, ni siquiera bailando, porque las podía ver, y cuando tú estás viendo un cuerpo enfrente de ti que se está moviendo, es cuando empiezas a darte cuenta de, ok, tengo que saber exactamente en qué pie bajar, entonces tengo que cambiarle el peso para que pueda bajar en ese pie. Entonces no es una línea recta, es una pequeña diagonal. Y todas estas cuestiones de contrapeso, contrafuerzas. Y curiosamente yo me hice buen partner bailando con bailarinas que no tenían tanta experiencia. Entonces me invitaban a bailar en escuelas y yo siempre aceptaba, siempre decía que sí. Me gustaba poder llevar una alta técnica dancística a una escuela porque para mí era muy importante la inspiración, era muy importante que la gente pudiera saber que se puede hacer, porque eso es lo que a mí me ayudó cuando estaba entrenando con Tita. Sí, claro, todo se puede hacer, no te preocupes, es cuestión de tiempo, lo que mencionábamos antes. Y entonces, en toda esa experiencia, lo que yo no me di cuenta es que obviamente como estaba bailando con gentes que no sabían muy bien la técnica o tenían problemas en las puntas o todo, entonces yo tenía que estar mucho más atento de sus ejes, de sus preparaciones, de qué es lo que iban a hacer para poderlas ayudar de la mejor manera posible. Entonces me volví como un águila. Veía el movimiento hasta en pequeñas variables que casi eran imperceptibles. Yo lo veía porque estaba así observando para que no se me fuera a caer. Y entonces eso, al contrario de que me molestara, me encantaba porque me ayudaba a ver es exactamente lo que la gente necesitaba y me podía adaptar inmediatamente. Y me acuerdo que una vez estaba ensayando con Tiwi. Tiwi nos estaba ensayando Cascanueces. Estaba bailando, no me acuerdo con qué bailarín estaba bailando, pero lo que sí me acuerdo Raúl, es que... ¿no? Tiwi era la ensayadora y yo estaba ensayando con otra bailarina. Ella me estaba ensayando a mí. Perdón. Con otra bailarina. Y entonces la bailarina se va en la diagonal cuando viene el developé a la segunda y el fuete, la bailarina se va a la diagonal y hace unos brazos a la vez y voltea. Y luego se va a la otra diagonal y hace los brazos diferentes. Y entonces yo estaba observándola y los primeros brazos que hizo ella, yo hice los mismos brazos. Y los segundos brazos que hizo ella, ¿también? Yo hice los mismos brazos. Y me acuerdo que Tiwi observó esto, se dio cuenta y paró y le dijo a ella, estás cambiando los brazos, ¿qué brazos quieres hacer? ¿No? Y luego se volteó conmigo y me dijo, y tú hiciste los mismos brazos, tú la estabas siguiendo.
O sea, Sí. qué padre. Ella vio eso y le digo, sí, es que yo estoy observando y estoy ajustándome en el momento a lo que está haciendo la bailarina, porque le estoy observando, no estoy yo haciendo lo mío para lucirme, sino que de verdad estoy acompañando. Y fue una cosa que desarrollé así como de, ya estaba integrada, ya ni lo pensaba. Pues Y es fíjate, precisamente eso. la, en las bailarinas se requiere mucha fuerza y mucha flexibilidad combinadas que parecerían opuestos. Y probablemente, o sea, esa flexibilidad que a veces no vemos en los varones, bueno, hoy en día ha cambiado, pero en otros tiempos era como que veías a los bailarines y veías a los bailarines y decías, ay, los tronquitos y las bolitas. Sí, Un poquito así, 100%. un poquito así era, pero sin embargo, en el referente que estás dando, flexibilidad, o sea, flexibilidad al adaptarte o al Exacto. acondicionarte a la otra persona, que no todo tiene que ser la flexibilidad en sí, anatómica, Física, fisiológica, ajá. ¿no? Entonces, cambia ahí un poco. Ahora, Jaime, dos puntos que no puedo dejar pasar y yo estoy fascinada de estar aquí porque además me tienes así como David Howard con el árbol, lo que yo Qué no linda. pude tener de cerca, pues lo estoy teniendo, mira, de alguna manera de mano a mano. La primera cosa es, voy a tomarlo así, tienes en la escuela, el Royal Winnipeg Ballet se funda en 1939, es una de las instituciones más antiguas en Norteamérica, sí o sí. Entonces, estás ahora en esta institución, tiene diferentes vertientes, tienen jazz, tienen tap, tienen modern, tienen el ballet, tienen, vaya, toda esta gama. ¿Qué significa para ti? Llevas 10 años ahí y en 10 años uno puede ser la madera solamente y estar y aportar como madera o buscar más e ir al trasfondo y un día nunca es el mismo día, siempre hay otro día para algo más. Yo ya llevo 18 años en Canadá, desde que me fui. 18, desde 2000. Ajá. No, No, ¿desde qué en año estás? 2010, desde el 2004, yo me retiré en el Ah, ya. 2010. Sí, sí, Ajá. sí. Y bueno, la verdad que lo que mencionabas de Darius, de cuando yo me fui de cuando yo me moví a Canadá, Darius tuvo Sí, la gran visión y coincidimos en ese momento y le agradezco mucho que haya sido así, de que yo pudiera estar en las dos compañías al mismo tiempo. Y André Luis, el director del Royal Winnipeg Ballet, también observó el presumo. panorama y dijo, ok, esto sí se puede realizar. Lo tuvimos que organizar nada más en cuestiones de itinerario. Y una de las ventajas es que como yo conocía ya todo el repertorio de la compañía en México, lo que se iba a bailar, y había bailado con una gran cantidad de bailarinas, entonces podía en poco tiempo yo poder prepararme para las funciones aquí. Entonces venía generalmente, hacía como 5 o 6 temporadas al año Sí, y venía nada más una semana. Y entonces ya me sabía las coreografías, nada más era ensayar y ya las funciones. sí. Y empezó a funcionar, funcionó muy bien, fue una cosa muy padre. Allá es donde yo tenía más trabajo, porque aunque eran el mismo cascanueces, la coreografía era completamente diferente. Y entonces mis dos Eran primeros dos años versiones. allá, con dos versiones distintas, mis dos primeros años en Canadá fueron extenuantes en cuestión de aprender nuevo material y aprender y aprender y aprender. Y yo ya tenía 34 años. Entonces, pero lo pude manejar muy bien, aunque fue agotador, fue realmente gratificante y muy benéfico. Entonces así estuve los primeros 2 años de mi estancia en Canadá. Después ya nace mi segundo hijo y ya las cosas se apretaron un poquito más allá. Sí, Y ya terminamos este convenio, pero fue muy padre poder ir y regresar. Y una de las cosas que hacía esto es que yo también llevaba a Canadá lo que yo tenía en México. mm, Me veían allá y me decían, oye, pero ¿cómo puedes estar tan calmado para las funciones? Y yo decía, es que en México bailamos muchísimo y estamos haciendo muchísimas cosas y tenemos Lago de los Cisnes en ese momento que teníamos en el lago de Chapultepec con unas condiciones muchas. bastante difíciles, muchas funciones con diferentes bailarinas, entonces estaba acostumbrado a lo duro y lo tupido, ¿no? Y eso fue algo también que en un aspecto fue realmente gratificante de ver que en México estábamos haciendo un gran trabajo en la danza.
a nivel internacional, aunque la compañía no salga mucho, el trabajo estaba muy, muy bien hecho, íbamos en una línea excelente. Ya la compañía ya tenía una estructura padrísima, ya tenía bailarines de gran calidad. Bueno, ahorita está excelente, está maravilloso con los bailarines que hay ahora. Sí. Y entonces fue una retroalimentación de estar en las dos compañías, y para las mismas compañías y los bailarines de las compañías yo siento que también. Y entonces ese fue uno de los aspectos que a mí me encantó de ver que yo podía hacer y que se podía compartir en Sí. ambos lugares. Ya, pues La gente en prácticamente. Canadá Dime. y la gente en Canadá me recibió como familia, así exactamente como lo dices. Son muy lindas personas, el ambiente, estamos en una ciudad que es relativamente pequeña en comparación, bueno, con comparación con la Ciudad de México es menos de lo que hay en ciertas Es una broma. lugares de México, ¿no? Entonces, el canadiense es una persona muy linda, siempre está muy abierto, está acostumbrado a la inmigración, Sí. a tener mucho inmigrante, y siempre les dan la bienvenida, siempre es es diferente al mexicano. El mexicano es abrazador, es bien pasional, sí, trae así, lo trae en la sangre. El canadiense es un poquito más sobrio, pero también tiene ese gran corazón y esa linda educación de acoger a la gente, ¿no? Sí. Entonces sí me sentí muy tranquilo en ese aspecto, muy bienvenido a este sistema. Afortunadamente también el director de allá, el director André Luis, es una excelente persona. Es un director de verdad excepcional, una gente con gran visión, con una calidad de poder estructurar y dirigir de una manera muy concreta, pero también muy humana. Siempre está observando más allá, siempre se va a ver a la persona y no nada más al trabajo que está haciendo. Entonces eso pues me ayudó muchísimo. Y eso fue lo que me hizo después ya quedarme allá, decidir quedarme, porque me gustó mucho el ambiente. Y ya cuando hice el cambio de bailarín a maestro, Sí. era mi ilusión poderme quedar en esa compañía y seguir como ballet master. Pues Jaime, has enunciado una frase más de 2 ocasiones y creo que de alguna manera la voy a cachar. Y la frase ha sido: siempre se puede, solo es cuestión de tiempo. No sé si 2 o 3 veces, pero 2 estoy segura que sí. Sí, sí, 2 veces. Y creo que esto es muy alentador para México, muy alentador para todos aquellos que puedan ver el programa, para todos aquellos chicos que a veces uno desde la perspectiva que tiene, que a veces es como ese árbol, solo ve uno pues un tronco con hojas y quizá vivan pajaritos, ¿verdad? O ardillas, pero que si uno empieza a descubrir y a tener este autoconocimiento, y con todo esto que nos compartes y además varias personalidades de la danza nos han acompañado, uno puede encontrar su propio potencial definitivamente desde un trabajo, sí, desde una conciencia, sí, pero hay posibilidades. Porque no sé tú, a razón de lo que tú mejor comentes, a veces uno voltea y se ve tan alta la cúspide, quizá mucho más de lo que la cúspide es. Pero si uno va a su raíz, si uno va, y no estoy hablando a la raíz del mexicano en sí, sino a tu propia raíz, a tu propia esencia, como esa chispita, que esa eres tú, esa es tu verdad, esa es tu totalidad, y ve al mundo y muestra la que probablemente tengas mucho que conquistar y no haya otra igual que tú. Este mensaje definitivamente creo que es digno de rescatar, porque contagia, porque da esperanza, porque tú eres un ejemplo vivo de ello. Yo me acuerdo de algún momento, estando con Tita, alguien mencionó, no, es que no sabes, o sea, Jaime ha trabajado en N posibilidades de trabajo, o sea, ha trabajado en restaurantes, ha sido mesero, a esto, el otro y otro. Y yo me acuerdo que yo te veía como príncipe en las funciones y yo decía, ¿a poco este príncipe
ha hecho esto. O sea, como que yo te estoy diciendo como alumna de Tita en ese momento. Pues yo te veía y decía, ay, te creo, se ve muy elegante ahí y no me... Y luego, con el paso del tiempo, viene este encuentro, así como hoy, y uno comprende que desde cualquiera de las perspectivas, siendo mesero, siendo príncipe, siendo maestro, siendo primer bailarín, siempre, siempre vas a poder llegar. Muchas, muchas gracias por acompañarnos esta noche, Jaime, a razón de que tú quieras comentar algo más, por supuesto. Pues nada más en el aspecto del siempre se puede, y es como tú dices, ¿no? Ves la montaña y sientes que es una cosa impresionante, pero empiezas con el primer paso y ese paso es pequeño. Pero el chiste es que tengas tu objetivo claro y que sepas que para llegar ahí solo es cuestión de tiempo, no es tanto cuestión de posibilidad. Pero que también sepas que en el trayecto es donde estás viviendo ese sueño. Cuando llegas a la meta dura 30 segundos. Fue nada más una guía para llevarte ahí. Y como yo le digo a la gente, de repente cuando están estudiantes que están tratando de que quieren hacer una carrera en danza, yo le digo, ok, no importa lo que pase después, ten tu objetivo claro de lo que quieres, pero sin importar lo que pase después, cada vez que entres al salón date cuenta que estás viviendo ese sueño. Ahí ya estás bailando, ahí estás ahí adentro ahorita en este momento, con la música, con tu leotardo, en la barra, haciendo tus pliés, haciendo tus ejercicios. Ahí es el sueño, es donde sucede. Y eso es algo que yo afortunadamente pude visualizar un poco temprano. Sí. Y en estas cuestiones que platicas, cuando yo estaba en Inglaterra y en Australia, tuve que hacer trabajos de limpieza, de lavar baños y aspirar y hacer cosas así. Y yo me acuerdo que en mi primer momento que estaba lavando mi primer baño, que fue el primer trabajo que me tocó hacer, estaba yo ahí lavando y tallando toda esta suciedad. Y yo decía, un día voy a voltear, voy a acordarme de esto y voy a decir, valió la pena. Y ya me tocó ese día desde hace mucho. Y lo sigo recordando. Y se los comparto porque vale la pena. Ahí estás, ahí es donde construyes tu sueño y ahí es donde lo vives, en el andar todos los días. Sigue hablando, Jaime, porque yo no me recupero todavía. Jaime, muy agradecidos por este encuentro. Hace tiempo en un salón en la Escuela Superior de Música y Danza en Monterrey, la maestra, yo creo que muy querida también por ti, porque además te tocó, si no estoy mal, estar en el homenaje, la maestra Angélica Klen. Se volteó y me dijo, hoy es la función, ahorita es la función en este salón. Así que bueno, pues hoy, esta noche hemos dejado esta función para ti. Esperamos poderte contagiar, poderte salpicar de esta energía bella que se produce y que definitivamente, si todo es energía, con un solo punto, estaremos avanzando en cultura y en acción para todos aquellos que nos ven y para México.